Bueno, vamos pues a la segunda parte de nuestras nulidades. Habíamos visto de los principios que son sustanciales a todo el derecho administrativo, de cómo se aplica el derecho civil al derecho administrativo, eh, tema que da lugar a inmensas batallas en muchos de los campos, por ejemplo, en el campo de responsabilidad civil. Eh, Hay un tema interesante, nosotros tuvimos oportunidad de participar en esa cuando estaba por salir el Código Civil, que tenía un capítulo específico de responsabilidad del Estado, redactado por civilistas, y bueno, y algunos pudimos lograr e influir en aquel momento para que eh, sea el propio derecho administrativo el que regulara una norma, un tema tan sensible como el de responsabilidad del Estado. Y cómo se aplican los principios generales al derecho administrativo es una materia de un largo debate, larga batalla y también largas peleas amistosas y a veces no tanto con los civilistas. Vamos a continuar ahora, pasado el tema de la aplicación analógica del derecho civil al derecho particular, a ver algunas de las diferencias entre las nulidades civiles y las nulidades del derecho administrativo. Las nulidades del derecho civil lo que tratan de custodiar la voluntad de las partes y cómo estas partes han aplicado el derecho. En cambio, las nulidades administrativas tratan de asegurar el ordenamiento público y la vigencia del orden jurídico. Aquí hay una visión, si se quiere, más elevada por la propia función de la administración como ordenador de la actividad de la vida pública en la República Argentina y en el derecho administrativo en general, y por lo tanto tiene como otra finalidad totalmente diferente que la otra, que la de bueno, preservar los derechos de los particulares. Y vamos ahora a la letra de la ley del artículo 12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Tengamos presente, muchachos, que no hay que olvidarse que en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos como dos órdenes básicos. El orden federal, representado por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, pero siendo el derecho administrativo un derecho básicamente local, la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia de Buenos Aires y su aplicación por vía de aquella ya vetusta ordenanza 267, ordenanza general, recordemos aquella ordenanza que en las épocas del proceso el gobernador podía establecer, regulando desde el centro de La Plata al resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires, estableciendo determinadas ordenanzas generales de aplicación obligatoria en todos los municipios, pero como si fueran derecho local. La Ordenanza General 267 es la que trasvasa al pie de la letra, cambiando nombres, básicamente en algunos casos, donde dice gobernador, dice intendente en la Ordenanza General 267, a diferencia de la Ley 7647, que es la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, que rige para los órganos de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a tener que trabajar básicamente en nuestra actividad profesional, si somos abogados, básicamente con estas dos órdenes normativos, con los órdenes federal, en muy poco de lo que hagamos, porque el derecho administrativo, al ser local, tiene preeminencia de manera clara el derecho local y el derecho local es el derecho de los municipios y el derecho de las provincias. Entonces, veamos qué dice el artículo. Eso lo que les quiero decir es que cuando nosotros vayamos a encontrar tengamos que atacar por nulidad alguna de las decisiones de los municipios de la provincia, los principios no son idénticos, sino tendremos que recurrir a nuestro normativo provincial. Pero vamos ahora a la dentro de todo más prolija ley nacional. Recordemos que nosotros tenemos también una mala ley de procedimientos administrativos, pero tenemos un gran código contencioso administrativo, diríamos, y esto por toda la doctrina reconocida como uno de los mejores de la República Argentina, aquel que nos permite litigar ante la administración. Sin embargo, nuestra ley de procedimientos administrativos y la que se aplica en los municipios por vía de la Ordenanza General 267 es bastante mala, vetusta y desorganizada,
En cambio, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 50 años después, la vemos que cruje, que ya no está bien. Pero para aquel entonces fue un gran avance y es bastante mejor en cuanto a su estructura a la Ley Provincial 7647 de Procedimientos Administrativos. Sin embargo, en el Fuero Federal no tenemos Código Contencioso Administrativo Federal y tenemos que regirnos por el Código Contencioso, el Código Civil y de Procedimiento Civil y Comercial Común y Silvestre, que se utilizan para todos los juicios y que se adecuan, así como el Código Civil es interpretado a la luz del derecho público por el derecho administrativo, aquí también ese Código Procesal Civil y Comercial se ha adecuado merced al trabajo muy importante de la jurisprudencia, en especial de la jurisprudencia del Fuero Contencioso Administrativo de la capital federal o actualmente de la Ciudad de Buenos Aires, el mejor de la nación. Bueno, ese trabajo del Fuero Contencioso ha adecuado esa norma de procedimiento, de proceso judicial general a las necesidades del derecho administrativo. Así que vamos al artículo 12. Primer punto, establece que existe la presunción de legitimidad. Hablábamos esto, legalidad, legitimidad, que la doctrina discute y se queja de este artículo de legitimidad, esta palabra legitimidad utilizada como sinónimo de legalidad, pero bueno, aquí la tenemos y aquí todos los libros hablan de la presunción de legalidad y hacen esta salvedad. Y dice que básicamente consiste en la posibilidad, primero, de ejecutar por sí misma las decisiones de la propia administración, salvo que la naturaleza del acto exigiera una intervención judicial. Bueno, por ejemplo, para entrar a una vivienda, por más que yo quiera ejecutar un acto administrativo, necesito la autorización judicial. Claro que a esto también existen algunas excepciones. Si esa vivienda, por ejemplo, amenaza ruina y con ello causar daños a terceros, la administración puede entrar por sí misma. En la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cuando hay algún problema ambiental, también se faculta a la administración a entrar por sí misma de manera inmediata, siempre que existiera esta amenaza de urgencia que habilite la intervención. Pero si no, en principio es un derecho básico que no tengo que explayarme en comentarle, que para entrar en una vivienda o en un hogar o en la propiedad privada, como la denomina la Constitución, se necesita la orden del juez. Ahora, en cambio, para clausurar un negocio, quitar una habilitación o detener un vehículo y sacarlo de circulación, allí no necesito ninguna autorización e intervención judicial. Y el otro punto sustancial de esta presunción de legitimidad, que tenemos que ver después hasta dónde se extiende, porque eso es lo interesante de la vinculación del régimen de nulidades con esta presunción de legitimidad y cuándo se destruye, por eso es que la estamos tratando ahora. Bueno, el otro punto sustancial es que primero tiene fuerza ejecutoria, lo vamos a ver después con el caso Barraco Aguirre, en donde un profesor estaban discutiendo, él discutía sobre la legitimidad de una orden de incorporarse a un trabajo público, cuando le daba clase público, y por lo tanto la orden que tenía era una orden que era un acto administrativo, y él pretendió discutir la naturaleza de esta, o la legalidad, mejor dicho, de esta determinación, y sin embargo lo metieron y no la acató. Y lo que dijo la Corte en definitiva es, más allá que lo estés discutiendo, vos tenés que cumplir. Por eso mismo es que la propia Ley de Procedimientos Administrativos, en su artículo 12, dice que la interposición de los recursos no suspende la ejecución, salvo que haya una norma expresa que faculte a dar por suspendida de manera automática con la interposición del recurso. Bueno, hay escasísimos casos en los que esto pasa. Por ejemplo, algunos recursos tributarios en donde se dice expresamente que la interposición del recurso suspende la ejecución tributaria. Algunos recursos que cuestionan multas, en donde también, por la naturaleza de ser derecho sancionatorio, se suspende con la sola interposición del recurso, pero el principio absolutamente general, 99,99 de las decisiones administrativas,
son ejecutorias y gozan de esta presunción de legitimidad. Ahora bien, y aquí la vinculación con los temas de nulidades, la administración puede por sí misma, es decir, de oficio o a pedido de parte, y por resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta. Entonces, esa presunción de legitimidad, vamos a ver, es cuestionada cuando estamos frente a una nulidad absoluta, de esas que nos estallan en la cara, donde existe, no se necesita una investigación más profunda en torno a las características de ese acto, y por eso se permite, después vamos a ver, por un lado, habilitaría el lenguaje de la ley nacional, el lenguaje de la ley nacional de amparo, no, de toda la ley de amparo, cuando hay una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. Lo podemos equiparar a esta nulidad absoluta de que habla el artículo 12, que cuando se la alega permite suspender los efectos. Entonces, la legitimidad o la presunción de legitimidad o legalidad caería cuando estamos frente a estas nulidades absolutas, o lo que en palabras de la ley de amparo se llama arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Vamos a seguir un cachito lo que Cassagni nos cuenta sobre cómo clasificar las nulidades administrativas. Nulidades administrativas que están organizadas primero en base a las palabras de la ley, que como vamos a ver no están muy prolijamente organizadas dentro de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y también conforme lo que se contraponía a la normativa vigente allá en el 73, cuando empezó a regir la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que era nuestro viejo y querido para nosotros que somos viejos, digamos, para los que nos criamos bajo el Código Civil y Comercial de Vélez Arfield. Él distingue que las nulidades se deben dividir entre la nulidad absoluta y relativa. ¿Cuál es la absoluta? Cuando transgrede el orden público, o en palabra del nuevo Código Civil, orden público, moral y buenas costumbres. Y relativa cuando se protege el interés individual. Entonces tenemos este orden de nulidades que también regiría dentro del derecho civil. Los actos nulos y anulables. El acto nulo es un vicio rígido, establecido, fácil de percibir, digamos, no es susceptible de grados. Ese es uno de los temas que veíamos al principio, ¿se acuerdan? Que una de las principales características que tenía sobre el efecto de las nulidades, de acuerdo a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y el derecho administrativo en general, era esta cuestión de la mayor o menor gravedad del vicio. En cambio, aquí en los actos nulos, este vicio está patente, claro, entendible, sin necesidad de ninguna investigación. En cambio, el acto anulable depende de la apreciación judicial, es susceptible de un más o un menos. ¿Cuánto se violó el derecho de defensa? La notificación, por ejemplo, un plazo de 2 días para responder a una exoneración de un empleado público, en donde tiene que haber un expediente de 5 cuerpos, habilita a tener por violado el derecho a la debida defensa, aquellos procedimientos implícitos que habla el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, o es un derecho de defensa. ¿Cuánto sí, cuánto no? 2 días estará bien, 5 días será suficiente, con 10 estamos cubiertos. Bueno, aquí está este punto de la apreciación judicial en orden a la magnitud y existencia del vicio. La otra clasificación que hace Cassagni es en torno a lo manifiesto de la nulidad. La que estalla en la cara es una nulidad manifiesta, una nulidad no manifiesta, aquella donde el vicio no es tan aparente, es decir, no aparece de una manera tan obvia. Bueno, así que esas son las 3 diferentes clasificaciones de nulidades, y lo que hace Cassagni es
va tomando el wording, las diferentes palabras que establece la propia ley. La conclusión de Casaña es que la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo habla solamente de categorías de nulidad absoluta y relativa, pero como vamos a ver después también habla de nulidad de actos nulos y anulables dentro de la propia ley. La ley por eso es bastante poco clara. Cuando habla de nulidades, habla de actos de nulidad absoluta y de nulidad relativa. Cuando habla del tema de revocaciones, habla de actos regulares. Y luego también, al hablar de las posibilidades de saneamiento y de conversión del acto, bueno, y en otras partes de la Ley Nacional de Procedimiento, nos refiere indistintamente a veces a categorías de actos nulos y anulables. Raro, diría algún conductor. Pero la doctrina ya se ha encargado de tratar de interpretar estas diferentes nombres que le va dando a las nulidades de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. La nulidad absoluta, como se agravia el orden público o la moral y las buenas costumbres o el interés público, hablando en temas en el derecho administrativo, la expresión para defender la integridad de lo que hace la administración es el interés público. Lo van a encontrar como parámetro objetivo de el cumplimiento de este interés público, tan fácil de manifestar, tan difícil de definir. Volvamos a la nulidad absoluta. No puede ser saneado. La acción de nulidad es imprescriptible, como también lo dice el nuevo Código Civil en relación a las nulidades. No soy un especialista y lejos estoy de saber mucho de derecho civil, pero si mal no recuerdo, también lo establece ya el nuevo Código Civil para los actos de nulidad absoluta. Y este es otro tema, recordemos, no se aplica la teoría del acto propio, no se aplica este principio básico de no alegar la propia torpeza dentro del derecho público, sino que la administración no solo que puede revocar el acto que la propia administración firmó de manera ilegítima o ilegal, sino que tiene la obligación, fíjese lo que dice la ley nacional, dice que el acto debe ser revocado en sede administrativa, con una excepción, que el acto esté firme y consentido, vamos a ver el juego después del artículo 17 y 18 de la Ley Nacional de Procedimientos, y hubiere generado derechos subjetivos que se están cumpliendo. ¿Quiere decir esto que ese acto no puede ser revocado? No, puede ser revocado, pero en sede judicial. En sede administrativa, cuando no está firme y no hubiese generado derechos subjetivos, sí lo puede hacer. Si hay un acto firme que genera derechos subjetivos, tiene que pedirlo en sede judicial. Y esto es, por ejemplo, lo que se ha hecho. Esto se está grabando en septiembre, de 2022, y hace 2 o 3 meses se dictó un decreto por parte del Poder Ejecutivo Nacional en donde daba la instrucción a la Procuración del Tesoro de la Nación de plantear una demanda de nulidad del propio acto administrativo que había dictado la administración, obviamente la administración anterior. En general lo que se revoca son lo que hicieron los otros. Lo que hace uno siempre está bien. Lo que hicieron las administraciones anteriores siempre estuvo mal, pero en este caso se cuestionaba una prórroga del contrato de concesión de varias autopistas que, según dice el acto administrativo que dio origen a esta decisión de Alberto Fernández y básicamente Gabriel Catopodis, el ministro de Infraestructura de la Nación, o de Obras Públicas de la Nación, de revocar esta extensión de la concesión que se hizo, según estimaban ellos, de forma legítima. Ahora bien, ¿qué pasaba? Ya lo estaban ejecutando ese acto había estado recontrafirme y estaba generando derechos subjetivos, es decir, las empresas estaban explotando esa concesión. Por lo tanto, no podía ser revocado sin más. Entonces, ¿qué hicieron?
le dieron un decreto, le dieron una instrucción al procurador del Tesoro, ya lo dijimos en alguna oportunidad, el abogado del presidente, para que promoviera esta demanda de nulidad. Y lo que se hace habitualmente es, como el acto es ejecutorio, también es ejecutorio en este caso a favor del administrado, o sea que continúa su vigencia. Para suspender la vigencia de esta concesión, lo que hizo es planteó una medida cautelar ahora el Estado, diciéndole suspenda los efectos del propio acto, suspenda los efectos en vista de la ilegitimidad de este acto administrativo que yo mismo como Estado dicté y que ahora me doy cuenta, digamos, no me doy cuenta, ahora viene otro gobierno y revisa lo que hizo el anterior, me doy cuenta que es ilegal, que es ilegítimo, que es abusivo, suspenda los efectos de este acto administrativo mientras tramita el juicio. Miren qué paradoja, es el propio Estado que requiere a la administración, perdón, que requiere al Poder Judicial que suspenda este acto administrativo. Continuemos compartiendo. En cambio, la nulidad relativa tiene los efectos, otros efectos, básicamente que es susceptible de saneamiento y es prescriptible. Entonces, es una nulidad de menor importancia, de menor grado de afectación al interés público y a la legalidad, y por lo tanto puede ser saneado y puede ser y se prescribe. Volvemos al ejemplo, no lo charlamos, el ejemplo del derecho de defensa. Ya llevamos 20 minutos, Dios, qué rápido pasa. Vamos a ver el artículo 14, que creo que viene aquí. Bueno, la declaración de invalidez tiene en principio efectos retroactivos y no afectan los derechos de buena fe que adquirieron derechos. Si, por ejemplo, yo le otorgué determinada a alguien que ejerce la función administrativa, por ejemplo, una sociedad de servicios públicos, para que hiciera determinadas cosas o autorizara a determinadas personas, el hecho de que yo le quite esa concesión no quiere decir que los terceros que adquirieron derechos a la luz del acto administrativo, que obviamente se lo presumía legítimo en aquel entonces, perdieran sus derechos. Los terceros de buena fe que adquirieron derechos a la luz de ese acto nulo no los pierden. Ahora, si el acto es de nulidad absoluta y manifiesta, es decir, que era patente su nulidad, allí sí podría quedar excluida la buena fe de ese tercero que tuvo conocimiento por lo patente de la nulidad del acto y por lo tanto no puede beneficiarse con las consecuencias firmes de ese acto que él debía conocer que era nulo por el carácter manifiesto de esa nulidad. Vamos al artículo 14, lo analizamos y después veremos algunos comentarios en relación a este tema para no extender infinitamente este video. Vamos con el artículo 14. Miren todo lo que dice, es nulo, nulidad absoluta e insanable en estos casos, el acto administrativo. Básicamente, cuando afecte los temas del artículo 7, ahora vamos a ver que hay algunos casos de afectación del artículo 7 en los cuales no hay nulidad absoluta e insanable. Entonces, dice, por ejemplo, cuando la voluntad de la administración resultara excluido por error esencial, dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos antecedentes inexistentes o falsos, violencia física o moral ejercida por el agente o simulación absoluta, o cuando fuere emitido mediante incompetencia por razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado. Del grado es que un inferior, por ejemplo, hay para las compras estatales. Bueno, por ejemplo, un director puede autorizar compras hasta 500.000 pesos. Un subsecretario, director nacional, un subsecretario puede autorizar hasta 1 millón de pesos, un subsecretario hasta 1,5 millones, un secretario hasta 2 millones y un ministro hasta 10 millones. Entonces, eso del grado. Yo tengo competencia, pero hasta determinado límite. Salvo que en este último supuesto la delegación y la sustitución estuviesen permitidas. Falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado. Las mismas palabras del artículo 7, inciso B.
o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado. Bueno, como vemos, hay una remisión expresa al artículo 14. Entonces quiere decir que cada vez que se afecta, aunque sea mínimamente al artículo vinculado a los elementos esenciales, que son los del artículo 7, es nulo. Bueno, no, porque dice, si se hubiese incurrido en una irregularidad, omisión o vicio que no llegara a impedir la existencia de algunos de sus elementos esenciales, el acto será anulable en sede judicial. ¿Cuándo estamos hablando de la existencia de los elementos esenciales? Y volvemos a lo mismo. Es una cuestión, que lo mismo que habíamos hablado hace un rato, es una cuestión de grados. Vamos al tema del derecho de defensa, que es uno de los temas más discutidos. El derecho de defensa, por ejemplo, para, digamos, una gran parte de la doctrina es un derecho absolutamente esencial. Ahora, al ser un derecho esencial, si yo violo ese principio, el acto debiera ser nulo, de nulidad absoluta e insanable. ¿Qué más hace el Estado de Derecho que respetar el derecho de defensa? Nada. Ahora bien, ¿qué ha hecho la jurisprudencia? La jurisprudencia ha dicho, bueno, si en definitiva este gaucho pudo, ya sea en sede administrativa, cuando interpuso los recursos, defenderse, o incluso si pudo defenderse en sede judicial, con todo lo que le habían negado al momento de recurrir ese acto en sede administrativa, puede ser saneado. Entonces, el hecho que se haya podido defender después de dictado ese acto administrativo original, que claramente debiera ser nulo, por violación al artículo 7, al procedimiento esencial implícito establecido en esa norma, el hecho de que haya podido ejercer la defensa en el mundo posterior, digamos, que se ha desarrollado a raíz de ese acto administrativo, ya sea con un recurso administrativo o eventualmente defenderse en sede judicial, ese acto sería nulo de nulidad relativa y por lo tanto saneable por las actividades posteriores que se desarrollaron en donde este gaucho se pudo defender. La doctrina que dice, mire, esto es una barbaridad. No es lo mismo, supónganse, yo soy profesor, estoy en el ejercicio de mi cargo y recibo una notificación a que me dice, usted, por X motivo, maltrato de alumno, bocha mal a los alumnos, dice malas palabras, lo que fuera, está expulsado. Entonces, supóngase que esta decisión fue tomada por el órgano superior del organismo. Entonces, yo me presento y digo, miren, la verdad que no me enteré de ninguna de estas cosas que me están acusando y no me pude defender, ni contrarrestar, ni ofrecer pruebas. Y me lo ratifican. Y me dicen, vaya, entonces, ¿qué hago? Recurro al juez y le voy a decir, o sea, ¿qué tengo que hacer yo como abogado prudente? Bueno, primero, ¿esto causa efecto? Sí. Son actos administrativos que tienen presunción de legitimidad y por lo tanto yo estoy afuera, me echaron. Prestación alimentaria, que es bueno, la verdad que yo no vivo del sueldo acá, porque si no ya hubiera muerto de hambre, digamos, alimentariamente. Bueno, estas prestaciones alimentarias, que son las que la de los sueldos, me la quitan con un acto administrativo que tiene presunción de legitimidad y por lo tanto no puedo discutir. Entonces, ¿qué hago? Voy a ¿qué debiera hacer como abogado? Voy a sede judicial, cuestiono este acto. Primero planteo una medida cautelar, diciendo acá estamos en un acto de nulidad absoluta porque no me dejaron defender. Y segundo, me puede causar perjuicio de irreparable solución ulterior, como es privarme del salario que tiene naturaleza alimentaria. Pero supónganse, más allá de eso, yo salí hasta en el gráfico, en todos los diarios de Bahía Blanca, diciendo que expulsaron a un docente de la Universidad del Sur por maltratar a sus alumnos. Y segundo, yo estoy afuera. Y tercero, voy a empezar a discutir contra una decisión ya tomada, que es lo que dice la mayoría de la doctrina. En la doctrina dice que esto es insanablemente nulo y no puede ser precisamente saneado por la posibilidad de defensa que yo tuve en sede administrativa o la que yo vaya a ejercer en sede judicial.
Pero ¿qué tienen que hacer ustedes como abogados cuando lo cuestionan este acto? Bueno, volvemos a lo mismo. Primero, no se queden con Gordillo, no se queden con lo que dice la doctrina, vean lo que dice la jurisprudencia. Y la jurisprudencia dice básicamente que es saneable, que puede reverse en este aspecto. Y ahora vamos a tratar de ver por qué. Porque supongamos, no pudieron defenderse de administrativa. ¿Y ustedes qué van a decir cuando vayan a ser judicial? Van a decirle, señor juez, yo no me pude defender. Ahora, ¿van a decir solamente eso? ¿Van a atacar únicamente el vicio de procedimiento? ¿O tienen que agotar todas las alternativas? Entonces, no, ahí la verdad que lo que tienen que hacer, sobre todo si estudian y ven que una parte importante de la doctrina dice que es saneable, tienen que empezar a decir, a contrarrestar esas pruebas. Tienen que decir, yo soy un buen docente, no bardeo a los alumnos, no lo maltrato, no hago nada que no corresponda. Por lo tanto, voy a traer mis testigos, voy a librar oficio de que yo doy clases de 50 años en 20 lados y nunca tuve ningún problema, y empiezo a defenderme. Entonces, esto va a primera instancia, va a segunda instancia. Si ustedes son camaristas, le viene esta discusión que, ¿cuánto les parece que puede tardar? Recurso administrativo en sede administrativa, en la Universidad Nacional del Sur pueden tardar 6 meses, 8 meses en resolverlo. Juicio en el juzgado federal, primera instancia y segunda instancia. ¿Cuánto le puede parecer que demora? Suerte, en toda la suerte del mundo, 3 años. 4 años, 5 años, muy probable. Y van a decir, yo después de 5 años, cuando tengo en el expediente acá no solo el acto administrativo inicial y la fundamentación inicial, sino a este tipo que estuvo aquí y se defendió y trajo testigos, etcétera, etcétera. Voy a declarar la nulidad por una cuestión vinculada al procedimiento. La verdad que me da no sé qué. Entonces me pongo a mirar los temas de fondo y decido de acuerdo a los temas de fondo. Esta es lo que hay en la mentalidad judicial y por eso tanta diferencia entre lo que dice la jurisprudencia y lo que dice la doctrina. Entonces, yo particularmente pienso que esto es un acto nulo de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque ya encuadra la discusión, es el efecto marco, como se dice en ciencia del comportamiento, framing effect, en donde yo ya estoy en un cuadro que me desfavorece y empiezo a luchar desde -10, desde afuera, desde una sentencia en la cual me ponen a mí en esa situación, una sentencia, una resolución judicial que me ponen a mí como en esta situación poco decorosa sin que yo me haya podido defender. Y también estoy luchando en desventaja. Por lo tanto, yo lo que creo que debiera hacer esa Cámara aún 5 o 6 años después es declarar la nulidad del acto y retrotraer todo al momento inicial y abrir un sumario y dejarme defender. Ahora, ¿qué puede pesar también? ¿Qué consecuencias tendría ese declarar la nulidad de ese acto? No es solamente que me reincorporen, sino también que me paguen todos los sueldos que yo no gané indebidamente durante esos 6 años, yo lo reclamé, o por lo menos tengo un derecho a eso. Hay jurisprudencia que habla de que no tengo derecho a la totalidad de los sueldos, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero tengo una indemnización gruesa por detrás. Entonces los jueces piensan, primero, tengo todas las pruebas acá. Segundo, los jueces nunca reconocen que están influidos por lo que se decidió anteriormente, porque los jueces generalmente, como ustedes saben, desayunan la gran mayoría bronce, son semidioses o se consideran a sí mismos de tal manera y que no van a estar afectados por lo que se dio anteriormente. Pero esto es un sesgo. En ciencia de comportamiento se sabe que los sesgos no son percibidos por quienes lo padecen. Entonces, aún de buena fe, los jueces dicen que no van a estar influidos porque tienen una decisión en contra, pero les influye. Entonces, cuando llegan a decidir, van a decidir en relación al tema de fondo en general. Consideran que ese vicio pudo ser saneado por la posibilidad de defensa posterior que tuvo el particular, más allá de que ya me pusieron en una situación de, entre comillas, culpable, desde que me echaron sin que yo me haya podido defender. Entonces aquí vemos claramente este tema de la gradación. Si vamos a la letra de la ley que dice que viola un elemento esencial, ¿qué más esencial al Estado de Derecho y que el derecho de defensa? Sin embargo, mucha de la jurisprudencia dice
por más que se haya violado ese derecho de defensa y no se haya podido defender en tiempo y forma, el hecho que haya podido defenderse después a lo largo del procedimiento o del proceso judicial lo hace saneable el acto y por lo tanto no no está afectado por una nulidad absoluta, insanable y que no puede ser reparada posteriormente o saneada posteriormente. Bueno, ya se me ha ido más de 30 minutos este video. Seguimos luego con nulidades en el video número 3. Terminamos el número 2 de nulidades.